Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todas las personas y a nuestros colegas de la Facultad de Ingeniería de Colombia y de otros países que nos están acompañando en la mañana de hoy en la sesión final del cuarto simposio de buenas prácticas de assessment para programas de ingeniería. Como les he venido comentando desde el día de ayer, tenemos hoy una sesión muy interesante donde se van a presentar dos conferencias de dos agencias de acreditación. En el caso nuestro, la agencia colombiana, el Consejo Nacional de Acreditación, que está representada por el doctor Helmut Treff, y posteriormente la agencia mexicana de acreditación, para lo cual tenemos aquí a la ingeniera María Elena. Ahorita vamos a iniciar con la agencia, con la representación de la agencia del CNA, Consejo Nacional de Acreditación. En este caso, quien va a estar a cargo de la conferencia es el doctor Helmut Treff. Helmut es ingeniero de sistemas de la Universidad de Afid, magíster en Computer Science de la Maharishi International University en Iowa y con doctorado en Electrical and Computer Engineering de la Rogers University en New Jersey. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en la Universidad de Afid, también es paraacadémico de procesos de acreditación de alta calidad de CNA, del Ministerio de Educación Nacional. Ha sido evaluador de proyectos de Colciencias en Colombia y de Concitec en Perú. También ha sido comisionado de CONACES, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación. Ya con esta presentación, yo creo que Helmut puede iniciar. Te damos la bienvenida, Helmut, y también nuestro agradecimiento por la participación tuya en representación del CNA en este evento que nos reúne a todos, a toda la academia de ingeniería que está interesada en una temática que para ustedes también dentro del modelo de acreditación que están trabajando es muy importante. Entonces, ya bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo, por tu amable presentación. Un gusto pues estar acompañándolos virtualmente. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, primero que todo, un cordial saludo también, pues, además de a ti y a Luis Alberto, un agradecimiento muy grande a ambos por la invitación, a la Universidad del Norte, a COFI por la invitación y una felicitación realmente muy sincera a los organizadores de este simposio que de una forma como casi, ¿cómo llamarlo? Que estuvieran previendo el futuro. Desde hace 3 años comenzaron a hacer este evento acerca de assessment para el país. Y pasa a ser un tema muy importante porque dentro del tema de la acreditación del CNA, en la nueva normativa hay un aspecto muy importante que son los resultados de aprendizaje. Y en la evaluación de los resultados de aprendizaje es clave el tema de assessment. Entonces, generosamente la Universidad del Norte y ACOFI han puesto a disposición del país y de toda la comunidad académica realmente las memorias de este evento tan importante que cobra una importancia primordial pues para nuestro sistema de educación nacional en Colombia. Voy a pasar a compartir la pantalla para mostrarles la presentación que tengo para ustedes hoy. Voy a compartir la pantalla completa. Muy bien. Y les agradezco si me cuentan si ya se ve la pantalla. La estoy maximizando en este instante. ¿La ven? Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a estar hablando de lo siguiente. El tema de la presentación, traté de poner un tema, un título como que causara interés. Y el título que decidí es bueno, y después del assessment, ¿qué sigue? ¿Por qué? Ustedes, las personas que están asistiendo a este evento, llevan ya casi 2 días hablando del tema de assessment.
Y lo que pretendo hacer es mostrar la conexión tan grande, tan importante que hay entre el tema de assessment y el enfoque general de resultados de aprendizaje que ha definido el país. Entonces vamos a estar hablando de lo siguiente. Primero, que tiene que ver el tema de assessment, entonces, con la acreditación de programas en Colombia, de acuerdo con el CNA. Y luego les voy a contar los resultados de unas pequeñas entrevistas que hice. Les voy a contar quiénes son los entrevistados. Uno de ellos, por ejemplo, es Amparo, precisamente Amparo Camacho. Vamos a ver un videito también, es parte de unos videos que construimos con el Ministerio de Educación Nacional para los talleres de resultados de aprendizaje, y en este caso específico es una entrevista con Joe Sussman, que es una persona muy importante en una acreditadora internacional, y vamos a pasar a hacer las conclusiones. Entonces, ¿qué tiene que ver Assessment con la acreditación de programas en Colombia? Pues el Acuerdo 002, que es en Colombia el que explica lo que las instituciones deben demostrar para recibir una acreditación, bien sea de programas o de instituciones, ese Acuerdo 02 del CESU, que fue aprobado en 2020, en 2020, en su característica, perdón, en la característica 23, dice lo siguiente respecto a resultados de aprendizaje. Dice que un programa académico deberá demostrar la existencia de un procesamiento, de un proceso de mejoramiento continuo, y esta es realmente la clave, esta es la esencia, que los resultados de aprendizaje nos sirvan es para que el programa vaya siendo cada vez mejor. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Y en ese proceso de mejoramiento continuo se evalúa de manera periódica, o sea, no solamente una vez, un año antes de que se me venza la acreditación, sino de manera continua en el tiempo y en diferentes momentos a lo largo del plan de estudios. Y eso también es importante porque la idea es que no haya una sola, perdón, voy a tratar de coger una herramienta aquí para resaltar unos elementos. Entonces, en diferentes momentos a lo largo del plan de estudios, la idea es que no haya una sola evaluación sumativa al final cuando ya no hay mucho que hacer, sino que tengamos evaluaciones formativas durante el proceso, de tal forma que si vemos alguna deficiencia o algo que hay que mejorar, podamos hacerlo antes de que ya sea demasiado tarde. Entonces, ¿se evalúa qué? El grado en que los estudiantes van alcanzando los resultados de aprendizaje, y con base en esa evaluación se toman acciones de ajuste o de mejora a los aspectos curriculares y a las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Como les decía, esto es parte después del Acuerdo 02 del CESU, que explica en Colombia cómo se hace el proceso de acreditación. Nosotros somos ingenieros. Los ingenieros, generalmente, para poder comprender realmente los conceptos, hacemos diagramas. Entonces, este es un diagrama que algunos de ustedes posiblemente me hayan escuchado en algunas ocasiones, y se refiere a lo siguiente. Voy a tratar de ir poniendo unos números acá referentes a la forma como en el tiempo se lleva a cabo la definición de este proceso de mejoramiento continuo de los resultados de aprendizaje. Lo primero, obviamente, es definir los resultados de aprendizaje para cada uno de los programas. Una vez están definidos, y hay varias metodologías para definirlos, se define la relación entre el plan de estudios, este es el plan de estudios, y los resultados de aprendizaje en dos vías. Una primera vía que tiene que ver con en qué momentos del plan de estudio se están trabajando cuáles resultados de aprendizaje. Por ejemplo, uno puede decir, desde esta asignatura voy a trabajar este resultado de aprendizaje, mientras que esta otra voy a trabajar este otro resultado de aprendizaje. Eso es una primera vía. La otra segunda vía, que es muy importante, es esencial dentro del proceso y tiene que ver con el tema de assessment, es que debo definir unos momentos dentro del plan de estudios en el cual voy a evaluar los estudiantes que van pasando por allí, cómo van en la obtención de estos resultados de aprendizaje. Entonces se definen para cada resultado de aprendizaje uno o ojalá varios momentos de evaluación. Esa evaluación, que es distinta de la evaluación tradicional que hacemos, se le llama valoración o assessment.
en otras latitudes y en otras agencias acreditadoras internacionales lo llaman assessment. ¿Cuál es la diferencia? Que en la evaluación la idea es que el estudiante sepa si si obtuvo los resultados del curso o no los obtuvo. Si los obtuvo, adelante, sigue para adelante. De lo contrario, pues le tocará repetir el curso, por ejemplo, ¿cierto? Pero el objetivo allí de este tipo de evaluaciones es hacer un seguimiento al estudiante. Se evalúa el estudiante. Y las acciones de mejoramiento son para el estudiante. El estudiante es quien debe decir, hombre, no fui capaz, entonces lo tomo de nuevo y voy a hacer algo diferente. O si fui capaz, me fue muy bien, etc. Disculpen, pongo los números aquí para los otros temas. Entonces, segundo, decíamos que tiene que haber una relación entre el plan de estudios y los resultados de aprendizaje. En la evaluación o en el assessment, desde esta perspectiva de la acreditación del programa, no se trata de evaluar cada estudiante individualmente. De hecho, sí se hace la evaluación individual, pero el objetivo es diferente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver si el programa está siendo efectivo en lograr que los estudiantes que pasan por esos puntos del plan de estudios sí desarrollen los niveles de los resultados de aprendizaje que deseamos. Por lo tanto, visto desde esta perspectiva, quien está bajo la lupa ya no es el estudiante individual, sino que es el programa. Estamos viendo si el programa, de nuevo, si está logrando que los estudiantes logren esos resultados de aprendizaje, por lo menos en esos niveles de desempeño definidos. Y ustedes, apreciados participantes del evento, llevan entonces 2 días hablando de esto. Y este proceso de assessment realmente es clave y es uno de los procesos más importantes, por un lado, de todo el proceso, de este proceso de mejoramiento continuo, pero también de los más difíciles de hacer, porque implica para nosotros los profesores, y ahorita Joe Sussman nos va a hablar de eso, cambiar el chip completamente, porque los profesores nos hemos entrenado en ser muy conscientes acerca de qué es lo que nosotros enseñamos y cómo lo enseñamos, ¿cierto? Si llevamos varios años, pues ojalá que lo sepamos hacer de una forma más eficiente y efectiva con el transcurrir del tiempo. Pero aquí el chip se cambia, porque el énfasis se pone es, como bien lo dice el assessment, en entender qué es lo que los estudiantes están sabiendo, por un lado, pero por otro lado, ¿qué técnicas puedo usar para responder a esa pregunta que es muy de fondo? Muy de fondo. ¿Cómo sé que mis estudiantes sí están aprendiendo lo que yo quiero que ellos aprendan? Entonces es un cambio de chip que parece una sutileza cuando uno lo dice, pero realmente es muy profundo, muy profundo. Y durante estos 2 días ustedes lo que han estado escuchando es cómo responder esa pregunta. O sea, qué técnicas de evaluación puedo utilizar para realmente sí entender no lo que yo estoy enseñando, sino lo que los estudiantes realmente están aprendiendo. ¿Esto cómo se conecta entonces con el proceso de acreditación? Voy a ponerle aquí un número 3 a este proceso de assessment. Entonces se hacen esas evaluaciones, se hacen esos procesos de assessment para ver si los estudiantes sí están logrando esos niveles deseados de resultados de aprendizaje y naturalmente mal haríamos en simplemente coger esos resultados y guardarlos en una gaveta, no habríamos hecho nada. ¿Qué se debe hacer? Se deben hacer unos procesos de reflexión, disculpen, me voy a cambiar aquí de color, en los cuales no solamente el profesor de esa asignatura donde evalué, sino otros profesores de otras asignaturas anteriores, posiblemente profesores de asignaturas posteriores, y no lo dice la norma, pero es una muy buena práctica. Podemos invitar también a empleadores y podemos invitar también a egresados para compartir con ellos los resultados de esos procesos de assessment. Y más interesante que ver los resultados de esos procesos de assessment, decir si logramos los niveles de desempeño deseados y si no los logramos, qué acciones de mejora vamos a tomar en todos los aspectos curriculares para ver si en la próxima evaluación que hagamos, que puede ser el siguiente semestre, puede ser el siguiente año, logramos un mejor desempeño por parte de los estudiantes. Entonces le voy a poner un número 4 aquí a esas acciones de mejora. Nos quedaría por fuera de estas 4 acciones una quinta acción que sí vamos a estar mirando en el CNA,
pero lo vamos a estar mirando mucho más adelante en el tiempo, y es el impacto. O sea, una vez todo esto se haya montado, se hayan hecho de forma repetitiva y periódica en el tiempo los procesos de assessment y se hayan hecho los procesos de mejora con ese comité de personas, se hayan establecido acciones de mejora y se haya visto si fueron efectivas o no, en el CNA esperamos que la institución haga un estudio de impacto y que mire qué pasó, qué tipo de cosas pueden pasar allí. Y a eso es a lo que dedicaré el resto de mi charla. Entonces les voy a contar qué hice para responder esa pregunta de qué pasa en otras latitudes y qué pasa también al interior de Colombia cuando los programas han montado este tema de resultados de aprendizaje, han hecho esos procesos periódicamente en el tiempo y han hecho varios ciclos cerrados, son ciclos cerrados, no son ciclos abiertos, sino usando la terminología del control, son ciclos cerrados porque evalúo y tomo una acción. Entonces, una vez he hecho varios de esos ciclos cerrados, ¿qué ocurre con los programas? ¿Qué puede uno esperar? Con dos motivos realmente. El primero es para que ustedes, apreciados asistentes del evento, pongan esto en contexto y digan, hombre, si yo hago este proceso de assessment y lo hago bien y lo hago como parte de un proceso de mejoramiento continuo, ¿qué va a pasar con mis programas? ¿Qué va a pasar con mis egresados? ¿Cierto? ¿Y esto qué efecto tendrá en los diferentes actores? ¿Qué efecto tendrá en los estudiantes? ¿Qué efecto tendrá en los profesores? ¿Qué efecto tendrá en la institución? ¿Y qué efecto tendrá en mi relación como institución con la sociedad a la cual yo me estoy comprometiendo a entregarle unos egresados que sean muy buenos profesionales y muy buenas personas? Esa es la óptica. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado para tratar de entender de quienes van más adelante en estos procesos, que nos cuenten cuáles son sus lecciones aprendidas y cuáles beneficios se pueden esperar. Porque esos serían entonces indirectamente los beneficios del enfoque de resultados de aprendizaje dentro del proceso de acreditación en Colombia. Entonces, para esto entrevisté a dos personas a nivel internacional. A nivel internacional entrevisté a Gloria Zavalla, que es una persona muy importante en la Universidad de Deusto, la directora de calidad. Y ustedes recuerdan que Deusto es una universidad española muy importante en el tema de educación superior en Europa. Ellos fueron, por ejemplo, de los primeros que adoptaron el tema de competencias e hicieron unos estudios iberoamericanos del efecto de las competencias en la educación superior. Ella también es evaluadora de ANECA y es asesora internacional de aseguramiento de calidad en distintos países del mundo. También pondremos un videito en el cual consignaremos las respuestas de Joe Sussman. Joe Sussman es el director de acreditación de ABET, que es una agencia que decidió adoptar los resultados de aprendizaje hace más de 20 años. Les voy a poner solamente un pedacito del video, pero todo el video es muy importante porque Joe cuenta que él estaba en ABET desde que ABET se comprometió con este tema de los resultados de aprendizaje, lo que ellos llaman Student Outcomes, hace más de 20 años. Y él cuenta por qué se metieron en este tema. Pero va a responder a la pregunta de qué puede esperar en un programa cuando se mete en este tema de evaluar los resultados de aprendizaje y hacer un proceso de mejoramiento continuo. A nivel nacional entrevisté a 3 personas, o tengo respuestas de 3 personas. La primera es Amparo Camacho, a quien ustedes conocen. Ella es directora académica de la División de Ingenierías de la Universidad del Norte. Trabaja en este tema desde hace un número de años importante que no voy a decir porque todos sabemos que Amparo se ve como una quinceañera en la foto. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que Amparo lleva tantos años trabajando en esto? Pues sí, lleva un número importante de años trabajando en esto. También entrevisté a Gonzalo Ulloa, decano de Ingenierías de ICESI, que también tiene muy buena experiencia, así como Uninorte y como la Javeriana de Cali, en procesos de acreditación nacionales e internacionales que tienen que ver con resultados de aprendizaje. Y finalmente a Gerardo Sarria, que es actualmente el director del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Como les había dicho, el criterio para escoger estas personas fueran personas que llevaran trabajándose un número importante de años en el tema de resultados de aprendizaje, pero primordialmente del proceso de mejoramiento continuo y como parte de ese proceso de mejoramiento continuo, el assessment.
Entonces la pregunta fue básicamente, como les decía, ¿qué puede esperar uno? ¿Qué ocurre cuando un programa se mete en este tema de los resultados de aprendizaje, mejoramiento continuo en torno a esto? ¿Qué pasa con el transcurrir de los años? ¿Qué ocurre con esos programas? Entonces le voy a pedir a los colegas de la Universidad del Norte que nos pongan este videito de Joe Sussman que toma casi 5 minutos. Está en inglés, pero está subtitulado. Por favor, adelante. Joe, quisiéramos preguntarte por las transformaciones que tienen lugar en un programa cuando el programa, buscando la acreditación de ABET, adopta resultados de aprendizaje y primordialmente adopta el proceso de mejoramiento continuo en torno a los resultados de aprendizaje. ¿Qué ocurre con estos programas? ¿Qué tipo de transformaciones se dan? The transformation is remarkable. It's not straightforward, and it doesn't proceed at the same rate of development in every program, in every institution, and in every country. But it is remarkable to listen to professors talk about what their students know. I have great respect for the professorial class. I was a professor myself while I was working for a large multinational. But you can't convince a professor that he or she could improve their work without some concrete data. So we talk about assessment and evaluation. We teach courses and then we seek to learn whether the students have learned what was supposed to be learned. This is a challenge, and this is unique since the mid-1990s or the early 2000s. Professor, he or she could come to the room and speak for an hour and a half, 3 times a week, give a midterm examination, give a final examination, assign a grade, and go home. Now, with ABET accreditation, we come and we ask, what do your students know? What have they learned? That's not the most compelling question. The most compelling question, my friend, is how do you know? That is the most challenging element in an academic department transformation. Is the professorial staff walking around talking to each other saying, how do we know that these students are actually learning what we're teaching them? How do we know? We have methods. We have means by which to collect data, to assess the data, to process the data. We have means by which to do direct assessment, indirect assessment. We have all manner of tools we use to learn to answer that question. Are the students meeting the learning outcomes? How do we know? Transformative. A man or a woman who's a member of the National Academy of Sciences in the United States can stand and teach physics until he or she is blue in the face. But how does he or she know if the students have learned anything? That's the transformation about which you ask. ¿Y qué ocurre con los programas que no son de ciencias e ingenierías? ¿Cómo adoptan ellos los resultados de aprendizaje? I can only give you an opinion, an informed opinion, because my whole life has been dedicated to engineering and technology. But my informed opinion is that if you teach a student how to play an instrument, to sing from music, to write poetry, to analyze history, there has to be some way for you to assess what he or she has learned. Okay. The challenge of assessment and evaluation has always been our biggest challenge because it doesn't come naturally. Mm-hmm. It's much more
straightforward to say, you took this course and you took this course and you took this course, you pass. Your professors gave you good grades, you pass. But I still don't know what you know, whether it's in choral music, violin, art, ceramics, whatever, food, agriculture. I still don't know what you know. I need to find a means by which to measure the output of your work and assess it and tell you or tell the professorial staff, the teaching staff, here's where the learning seems to be diminished. Here's an opportunity to fix this without making anybody evil or an enemy, but talking about how did we do in this assessment? What can we do better? That's the transformation you want, people talking about doing better. And let me leave you with this thought, Helmut. Mhm. When you start to teach about assessment and evaluation, and some people get it quickly and some people get it slowly, but you have to teach them all that you don't have to be bad to get better. Muchas gracias. Voy a volver a compartir pantalla entonces para contarles las conclusiones de las otras entrevistas. Muy bien, ese era entonces Joe Sussman. Y a los nacionales les hice una pregunta muy similar. Les dice que qué ocurre cuando un programa ha asumido este reto de los resultados de aprendizaje, ya sabe cómo hacer assessment, hace esos procesos de mejoramiento continuo y entonces qué transformaciones se dan. Entonces me dieron muchas respuestas y muy valiosas. Aquí las tengo pues las distintas respuestas que me dieron. Entonces para tratar de darle un poco de orden a eso, somos ingenieros, lo que hice fue que puse colorcitos. Entonces puse un color para el efecto en los estudiantes, otro para los efectos en los profesores, otros para los efectos en la institución y finalmente otro para los efectos en la sociedad. Tuve que cambiar un poco las narraciones exactas de cada uno, porque unos eran más largas, otras más cortas, pero estas son las conclusiones pues, que obtuvo. Efectos en los estudiantes, varios y muy importantes. Primero, y tal vez lo más importante de esta transformación, como decíamos, es que se vuelca la mirada hacia el aprendizaje de los estudiantes. Ya lo esencial no es lo que los profesores nos paramos allí, como lo decía Joe, al frente de una clase a explicar. Eso no es realmente lo que transforma las cosas. Los países se transforman es por lo que los estudiantes han aprendido y salen a hacer en la sociedad. Entonces nos vuelca la mirada hacia el aprendizaje, hacia tratar de medir realmente qué es lo que están aprendiendo los estudiantes. Segundo, para los estudiantes es importante porque si se declaran los resultados de aprendizaje de su programa, el estudiante sabe cuáles son esas grandes áreas de habilidades, de conocimientos, de desempeño que se espera que él o ella van a desarrollar durante su programa y se concentra en ellos. Y finalmente, el estudiante es muy bueno para ellos este esquema de los resultados de aprendizaje y la evaluación periódica porque conocen su progreso hacia los resultados de aprendizaje que deben tener al terminar su programa, porque se hace la evaluación y se les comentan los resultados y ellos saben entonces si se van acercando o no a eso que la sociedad entonces va a esperar de ellos como profesionales. Para los profesores, lo decía también Joe, es muy interesante que se generan y nos lo confirman entonces estas personas que ya tienen mucha experiencia en esto, que se dan unas conversaciones ya como norma, antes eran excepciones, a veces ya les cuento en mi institución, yo a veces hablo con el programa, yo doy fundamentos de programación, por ejemplo, entonces a veces hablo con el profesor de estructuras de datos y algoritmos, y él me dice, ve, pilas, reforzar tal tema de la recursión que me están viniendo muy fuertes, listo, perfecto. A veces lo hacemos, a veces no. Cuando esto se adopta como una metodología de mejoramiento continuo, esas conversaciones se vuelven fluidas y se vuelven constantes a través del tiempo.
Segundo, los profesores tienen evidencias para saber dónde hay que mejorar. Lo decía Joe, para uno como profe, si uno lleva mucho tiempo enseñando una asignatura, lo más posible es que por inercia la va a seguir haciendo así. Y solamente si hay evidencias que me muestren que debo mejorar en algo, allí diré, hombre, sí, listo, perfecto, es claro para mí, lo voy a tratar de mejorar. Siguiente, los profesores piensan en lo que los estudiantes aprenden y, más importante, cómo lo aprenden. Como ya la mirada está volcada, no tanto en la enseñanza sigue siendo muy importante. No es que digamos que el profesor ya no es importante, lo es. Y la forma de enseñar es importantísima. Pero le ponemos la mirada al estudiante para tratar de saber a través del estudiante si lo que estamos enseñando o cómo lo estamos enseñando, si está obteniendo el efecto que queremos. Entonces nos tenemos que preguntar qué están aprendiendo ellos y cómo lo aprenden. Y esa pregunta de cómo lo aprenden nos lleva a reflexiones muy profundas, porque hay diversas modalidades de aprendizaje. ¿Será que la forma como yo estoy enseñando atiende a todas esas modalidades de aprendizaje, esos diversos ritmos del aprendizaje o no? Y siguiente, el beneficio para los profesores, que de esto nos habla nuestra colega Carmen Amalia, consejera del área de educación, es llevar la investigación pedagógica a la práctica del aula de clase. ¿Por qué? Porque yo, como si estoy en este proceso de mejoramiento continuo como profesor, me planteo hipótesis y digo, bueno, no me fui bien en esto, ¿qué tengo que hacer? Voy a ensayar a ver esto, a ver cómo me va. Entonces hago eso y veo los resultados de esa modificación que hice. De hecho, estoy haciendo investigación pedagógica en el aula. Para la institución hay cambios muy importantes también e interesantes. Y antes de comenzar con la institución, fíjense que estos son temas, cada uno de ellos, muy profundos, muy profundos. Uno casi que diría que cada una de estas afirmaciones, que es lo que nos cuentan los profesores que han logrado sus instituciones, casi que cada uno para una tesis de maestría y uno ponerle la lupa y decir esto es importante o no, y cómo ocurre, y cómo hacer que ese efecto positivo sí se tenga en todos los casos o no. Implicaciones para la institución. Primero, se crea una metodología basada en evidencias para el mejoramiento continuo. Entonces no es que, yo creo que voy a hacer esto, voy a ensayar tal cosa, porque, ¿por qué? No, porque tengo como una corazonada de que eso debe ser así. Aquí no. Las evidencias que me las proporciona, ¿quién? El proceso de assessment, periódico y en el tiempo, ese assessment me da evidencias para yo saber qué es lo que tengo que mejorar y si las medidas que estoy tomando en el tiempo están siendo efectivas o no. Entonces es un proceso de mejoramiento continuo basado en evidencias. ¿En cuáles evidencias? En los resultados del assessment, que es lo que ustedes, queridos participantes, llevan 2 días estudiando. Siguiente, de una forma muy natural, entonces se dan innovaciones en las metodologías de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya todos los profesores, teniendo nuestras evidencias y sabiendo, como nos decía Joe ahorita, no tengo que ser malo, yo puedo ser un profesor muy bueno, pero estos procesos de assessment me muestran dónde tengo que hacer unos pequeños ajustes, ¿cierto? O pequeños o grandes ajustes. Entonces, de forma muy natural, todos los profesores que estamos realmente comprometidos con el tema, entonces empezamos a hacer procesos de innovación en estas metodologías de enseñanza-aprendizaje. En vez de continuar 20 años, como ocurre en algunos casos o más, que el profesor sigue dando la misma asignatura, los mismos contenidos y con las mismas prácticas docentes. Entonces, ¿cuál es el proceso articulador para todo este proceso de aseguramiento de la calidad? Básicamente, esa valoración de si los estudiantes están logrando o no los niveles de desempeño deseados en los resultados de aprendizaje. ¿Y cómo se llama eso? Assessment. Entonces, buena noticia para ustedes, apreciados asistentes del evento, que entre otras cosas me contaban que eran como 900. Los felicito por atender esta llamada. Porque aprendiendo ustedes a hacer assessment y hacer un buen assessment en sus asignaturas, eso realmente es lo que transforma y es el poder transformador y bonito de la propuesta de resultados de aprendizaje. Pero esto también tiene unos efectos en la sociedad. ¿Cuáles? Primero, esos resultados de aprendizaje es una buena práctica que se hagan públicos, La norma no lo dice, pero es una buena práctica. Y se convierten entonces en un compromiso con la sociedad. Porque si yo como programa de ingeniería de sistemas o de doctorado en historia o de música o lo que sea,
publico mis resultados de aprendizaje, me estoy comprometiendo con la sociedad a que le voy a entregar unos egresados que van a ser muy capaces, van a ser muy competentes. ¿En cuáles dimensiones? En las dimensiones que señalan esos resultados de aprendizaje. Entonces se vuelve un compromiso con la sociedad, que la sociedad conoce. Y entonces los padres de familia, cuando estén pensando a dónde van a enviar sus hijos a estudiar ingeniería civil, uno de los elementos que podrán tener en cuenta es, cuál de los programas de ingeniería civil que hay en mi ciudad o en el país tiene unos resultados de aprendizaje que me parezcan más importantes para mis hijos, ¿cierto? Segundo, una mejor articulación con el mercado laboral. Y esto es más o menos obvio, porque recuerden que en esos procesos de mejoramiento continuo decíamos que es una buena práctica invitar a los empleadores, invitar a los egresados, ¿cierto? Y veremos entonces, ellos, como lo hacen hoy en día, nos señalarán, tus egresados son muy buenos para esto, pero en este están llegando un poquito débiles, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no conversar con ellos y tratar de fortalecer esos aspectos en los cuales se puede mejorar? Y finalmente, como está hecha esa promesa a la sociedad, entonces lo que se da de una forma natural es que el programa, ya todos los profesores de forma mancomunada hacen todo lo que esté a su alcance, los profesores, la administración de la institución, etcétera, para cumplir con esa promesa que se le está haciendo a la sociedad. Y eso entonces, ¿en qué debe derivar? Si lo hacemos todos de forma organizada, consecuente en el tiempo. Lo que vemos entonces es que el resultado de aprendizaje es una herramienta muy buena para articular todos los actores de educación superior en torno ya no a la enseñanza, sino adicionalmente a la enseñanza, a los aprendizajes de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, si logramos transformar la educación, ¿qué debemos esperar? Que haya egresados que sean mejores profesionales y mejores seres humanos. Y si tenemos egresados que sean de nuestros programas y de nuestras instituciones, que son mejores profesionales y mejores seres humanos, ¿qué podemos esperar? Que ese será el granito de arena, o ojalá no sea un granito, sino una roca muy grande, que nosotros como educadores estaremos poniendo para transformar el país y lograr un mejor país. Bueno, básicamente eso es lo que tenía para comentarles. No sé, Amparo, si hay espacio para una pregunta o si pasamos a la presentación de nuestra colega de México. Muchas gracias, Helmut, por tu excelente presentación. Nuevamente pienso que ha sido muy esclarecedora para muchos de nuestros colegas que puedan tener algunas inquietudes, algunas dudas al respecto y, por supuesto, mucho por discutir. Pero me parece que lo has presentado de una forma muy didáctica como buen profesor y creería yo que los conceptos, pues, digamos, las piedras angulares de todo este proceso están muy claros. Además que, pues, los testimonios que tú presentaste ayudan mucho en la comprensión plena de este concepto, porque no se mira solo desde la teoría, sino lo estamos mirando desde la práctica. ¿Desde cuál práctica? De las instituciones que ya lo están desarrollando y que ya pueden hablar sobre el tema, ya tienen que decir sobre el tema. Entonces, te agradecemos mucho tu presentación y podríamos entrar en este momento a la sesión de preguntas, para lo cual invitamos a toda la audiencia a que escriban sus preguntas en el chat. Las leeremos y pues Helmut le estará dando las respuestas apropiadas. Entonces los invitamos a que nos escriban sus preguntas. Y muchas gracias a ti, Amparo, por las respuestas que me diste, que fueron muy importantes. Ok, con gusto. Estoy mirando en el chat en estos momentos. Si no hay preguntas, uno se pregunta si todo quedó muy claro o si no se entendió nada. No, yo creería que sí va a haber preguntas. Vamos a dar un momentico como de espera. Perfecto. Jorge Enrique Parra, mil gracias por la charla. ¿Qué pasó con el modelo por objetivos y el modelo por competencias? Excelente pregunta. Excelente pregunta, sí. ¿Por qué asumimos que lo vamos a hacer mejor con el modo de resultados de aprendizaje? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Jorge.
Excelente pregunta, Jorge. Sí, sí, es un tema una pregunta que nos hacen mucho en las instituciones. Estamos haciendo, disculpe que haga una cuñita también, estamos haciendo unos talleres de resultados de aprendizaje en las distintas Sí, regiones del país y esa pregunta surge mucho. Nos dicen, y con permanente. toda razón, vea, yo ya llevo un tiempo trabajando en competencias, lo adelanté, es un esquema muy bacano, me sirvió mucho como herramienta para definir mis planes de estudio, etcétera. Y entonces, ¿ahora qué? Perdí todo eso y tengo que borrón y cuenta nueva y arrancar de cero. Y la respuesta es que no, es que se articulan muy bien el tema de competencias con el tema de resultados de aprendizaje. E incluso hay teorías que dicen que las competencias son más abarcadoras que los resultados de aprendizaje y por lo tanto debería haber varios resultados de aprendizaje por una competencia. Otros que dicen que es al revés, que los resultados de aprendizaje son más abarcadores, entonces debería haber varias competencias. Bueno, en fin, desde el CNA y realmente desde CONACYT también, respetando la autonomía universitaria, se van a respetar esas distintos enfoques. ¿Hasta dónde llega competencias, el enfoque de competencias y dónde arranca resultados de aprendizaje? Desde el CNA lo que entendemos es que resultados de aprendizaje va un par de pasos más allá. Es muy parecido en el sentido de que a partir del perfil se declaran unas competencias o unos resultados de aprendizaje que se espera que el estudiante desarrolle al final de su plan de estudios, pero ¿qué es lo chévere de la propuesta de resultados de aprendizaje? Que te dice, listo, ya están declarados, no los guarde en una gaveta. Ahora usted, ¿qué tiene que hacer? Apenas empezó. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? Un proceso de mejoramiento continuo en el cual tiene que hacer procesos de assessment para ponerle la lupa al programa y ver si el programa sí está siendo efectivo en desarrollar esos resultados de aprendizaje. Entonces, si ya tienes competencias, si ya tienes evaluación por competencias, si ya diseñaste tu programa por competencias, ¿qué tienes que hacer a continuación? Tomar una decisión, como te digo. ¿Qué mapeo vas a hacer entre los resultados de aprendizaje y las competencias? Y hay varios mapeos posibles, ¿cierto? Uno a uno, o muchos a uno a uno, ¿cierto? El que tú decidas. Pero una vez los tengas definidos, los resultados de aprendizaje, entonces ahí sí comienza el proceso de mejoramiento continuo. Entonces esperamos que sea mejor, citando tus palabras, entonces, Andrik, porque la propuesta de resultados de aprendizaje tiene implícito entonces el hecho de que hay que hacer un proceso de mejoramiento continuo donde se revisen de manera periódica y a lo largo del tiempo si se están adelantando eso, si se están logrando esos resultados de aprendizaje o no. Entonces, en ese sentido, va unos pasos más allá que el enfoque de competencias, pero lo uno no riñe con lo otro. Y naturalmente lo que se espera es que en el momento de graduación las competencias que demanda el mundo laboral, por ejemplo, sean consistentes con los resultados de aprendizaje que el programa es capaz o se declara que es capaz de desarrollar en el egresado. Entonces, básicamente yo diría que es eso, es el proceso de mejoramiento continuo basado en el assessment que tiene implícito la propuesta de resultados de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Helmut, aquí hay otra pregunta. Este proceso implica un fuerte trabajo de grupo entre profesores de área, ¿verdad? Excelente pregunta y diste perfectamente en el clavo. Permítame, cuento una pequeña infidencia. Uno se encuentra cuando visita distintas instituciones como diferentes grupos de profesores. Hay grupos de profesores que trabajan como un relojito y entre ellos tienen unas comunicaciones maravillosas. Y esas comunicaciones que tienen están basadas en la honestidad, en la transparencia, en poder hablar con claridad, pero también en la humildad. La humildad es un valor que hemos tendido como a despreciar. Y la humildad es que cuando yo llego a la reunión con una posición, pero escucho a alguien que tiene una posición más adecuada que la mía, yo tengo la humildad de decirle, tú tienes la razón. Yo llegué pensando esto, pero ahora pienso como tú. Entonces uno ve que cuando en esos grupos de profesores, o empiezo por otra cosa, hay grupos de profesores en los cuales cada profesor es una diva y yo tengo la razón y las discusiones son exitosas si yo gané y si todo el mundo va a hacer lo que yo digo. Si no, la reunión fue una pérdida de tiempo. En muchos grupos hay personas así, lamentablemente, y las conversaciones entre esos grupos de profesores son complejas.
Por el contrario, hay grupos de profesores donde la gente es humilde, llega a poner su opinión sobre la mesa, pero está dispuesto a cambiarla. Y las transformaciones que se dan, lo que surge de estas conversaciones es poderosísimo porque realmente se dan sinergias. Y estos procesos de mejoramiento continuo no se pueden hacer, bueno, o no tendría sentido hacerlo si no se dan esas conversaciones entre los grupos de profesores. ¿Cómo grupos de profesores? Por áreas. En un programa de ingeniería de sistemas, por ejemplo, los que tengan que ver con programación, con estructuras de datos, algoritmos y con software. Entonces hablan entre ellos, cómo estamos, dónde hay que poner la lupa, dónde hay que reforzar. Y entre ellos, sin echar culpa, sin decir que nadie es malo, colaboran para hacer las cosas de una forma mejor. Pero esa es la esencia. Muchas gracias por tu pregunta, porque sin esas comunicaciones humildes, sinceras, honestas entre los profesores, esto no produce las transformaciones que debe producir. Otra pregunta, Helmut. ¿Es necesario que todos los espacios académicos se vinculen con uno o más resultados de aprendizaje? Excelente pregunta. No es necesario. O sea, lo que sí se debe ver, y lo que en el CNA vamos a mirar, por ejemplo, es que dados los resultados de aprendizaje, haya dos claridades. Primera, desde qué asignaturas o desde qué momentos del plan de estudios, momentos de aprendizaje, se le tributa a cada uno de los resultados de aprendizaje. Haciendo este análisis, ¿qué encuentra uno? Encuentra uno, por ejemplo, que miércoles, aquí tengo un resultado de aprendizaje definido y yo todavía no tengo claridad de cuál asignatura o de cuáles lo estoy trabajando. Entonces, ¿dónde lo voy a introducir? ¿Qué cambios voy a hacer en el currículo? Primera articulación. Segunda articulación, como lo decíamos, dado los resultados de aprendizaje, definir una o varias partes en el plan de estudios donde se van a evaluar si los estudiantes van teniendo o no estos resultados de aprendizaje. Pero no tiene que ser una relación como de que todos los resultados de aprendizaje tengan que trabajarse desde todas las asignaturas o cosas de este estilo. No, queda completamente en autonomía de la institución y dependiendo también del área disciplinar, desde dónde se tributa y dónde se evalúa. Pero muy buena otra pregunta, muchas gracias. Bueno, viene aquí una bien interesante, Helmut. Dice Pedro León, gracias por la charla. ¿Qué pasa con las universidades que no le apuestan a los resultados de aprendizaje? Pues esa hay que preguntársela a la normativa, porque la normativa, Pedro, como tú bien conoces, tanto desde registro calificado como desde acreditación, ya hay que empezar a hablar de estos temas, ¿cierto? Y hay que decirle a las agencias de acreditación y a CONACYT, hay que decirle qué se está haciendo en este sentido. Pero yo diría que la pregunta, más allá de esa respuesta aburridora de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no quiero que esa sea la respuesta, sino que es más una invitación a lo siguiente, Pedro. Yo diría que cualquier tipo de institución, sea una institución de investigación o sea una institución profesionalizante, y sea cualquiera al nivel, o sea un programa de nivel de pregrado o un programa de doctorado, todos nuestros estudiantes pasan por procesos de aprendizaje. Si no, pues les diríamos, bueno, venga, págueme y en 5 años venga por el título, usted haga lo que quiera y yo le voy a dar un título. No lo podemos hacer, responsablemente no. Tenemos que ayudarle a la persona que pase por un proceso de aprendizaje primero, independientemente de que la institución sea investigativa, de docencia, que sea un programa de doctorado, que sea un programa de pregrado. Pasan por unos procesos de aprendizaje. Y ya lo estamos haciendo. Tenemos que evaluar si la persona fue exitosa pasando por ese proceso de aprendizaje o no. De nuevo, si eso no fuera necesario, le diríamos, págueme y yo le doy en 5 años su título. Y usted haga su proceso como quiera y yo no lo voy ni siquiera a evaluar. No, eso no lo estamos haciendo. Estamos responsablemente haciéndole una promesa a la sociedad y estamos definiendo unos procesos por los cuales pasan nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que aprendan algo. Ese algo puede ser algo tan sencillo como aprender un proceso manual en un programa técnico, o puede ser en un programa de doctorado aprender a generar nuevo conocimiento en un área específica del conocimiento. Pero algo aprenden ellos, algo aprenden. Y segundo, ¿los evaluamos o no? Sí, los evaluamos
porque si no, le daríamos el cartón o el título a quien quisiera. Entonces, de hecho, si decimos que estamos o no estamos de acuerdo con los resultados de aprendizaje, ya estamos teniendo procesos de aprendizaje y ya estamos evaluando los resultados de esos procesos de aprendizaje. Si no, yo no sé qué estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la invitación de este enfoque? A que los usemos, esos procesos y esas evaluaciones, no solamente para evaluar al estudiante, porque ya lo estamos haciendo. Así sea en un doctorado, hay examen preliminar, examen cualificatorio y defensa de la tesis. Ya lo estamos haciendo. Entonces, la idea es que no solamente lo usemos para evaluar al estudiante, sino que lo usemos también para mirarnos al espejo como programas y decirnos dónde podemos mejorar. Eso es realmente la única diferencia. Entonces, mi invitación sería esa, Pedro, no decirte, hágalo, hermano, porque tiene que hacerlo. No, pues por un lado sí, pero por otro lado, tomémoslo como esa oportunidad de que nos dan de que usemos estos procesos que ya tenemos realmente definidos para evaluarnos nosotros como programas y hacer mejoramientos continuos. ¿Qué es la única forma de hacerlo? No, hay otras también. ¿Que esta es la panacea y resuelve todos los problemas? No, este no resuelve todos los problemas. Nos va a ayudar a hacer mejor las cosas en el tiempo si somos juiciosos. Y eso es todo, eso es todo. Pero usemos lo que ya estamos haciendo, que son procesos de aprendizaje que ya están definidos y procesos de evaluación que ya están definidos, y usémoslos para ese objetivo, para ponernos la lupa como programa, y eso es todo. Bueno, haría en estos momentos la última pregunta para en 5 minutos dar paso a la siguiente conferencia. ¿Cómo se articulan las pruebas tipo Saber Pro con los resultados de aprendizaje y su filosofía? ¿Debemos esperar ajustes en ese tipo de pruebas? Excelente pregunta, también nos la hacen con frecuencia en los talleres. Te voy a dar mi opinión, no es más que mi opinión, ¿cierto? Mi opinión es que, porque hay diferentes opiniones que yo respeto mucho, hay personas que dicen lo contrario, pero mi opinión es que las pruebas de Estado, lo llaman pruebas de Estado, Saber Pro en Colombia, son supremamente útiles, pero son para medir cómo vamos como país en unas competencias supremamente genéricas que definimos como país, que todas las instituciones y todos los programas de educación superior le íbamos a apuntar a ellas, que son muy genéricas, un razonamiento cuantitativo, inglés, bueno, etcétera, todos los conocemos. Pero son para una cosa. Los resultados de aprendizaje son para otra cosa distinta. Los resultados de aprendizaje son para que cada programa del país se ponga la lupa y diga si está haciendo las cosas bien y dónde puede mejorar. Entonces, como son, por un lado, audiencias muy distintas, las pruebas Saber Pro, el ICFES tiene que examinar a todo el país. Cuando definimos los resultados de aprendizaje, examinamos solamente los estudiantes de un programa. Entonces, como son audiencias muy distintas y son objetivos muy distintos, yo creo que tienen un cierto nivel de articulación, pero no son lo mismo. ¿Y cuál sería el nivel de articulación que yo propongo? Y de hecho, bueno, eso sí te respondo como CNA. Nosotros venimos mirando desde hace mucho tiempo cuál es el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro. Y lo seguiremos mirando porque es muy importante. Entonces, cuando estoy diseñando mis resultados de aprendizaje, a lo mejor yo digo, ve, qué tan interesante, este resultado de aprendizaje que definí, que habla de comunicación, de pronto se articula con esta prueba, con esta competencia genérica de las pruebas de estado. Interesante. Entonces, si yo en mi proceso de mejoramiento voy a apuntar el mejoramiento en esto, seguramente veré una mejora en Saber Pro. Ah, sí lo logré, qué tan chévere, qué tan interesante. Entonces, cada programa, cada institución, desde su autonomía, puede definir si quiere o no alinear algunos de sus resultados de aprendizaje con las competencias genéricas de las pruebas Saber Pro. Pero si no, no hay ningún problema, porque son cosas distintas para audiencias distintas. Entonces, si quiere articularlos, algunos de ellos, hágale, pero nadie lo va a obligar. Y yo pienso que el ICFES está haciendo muy bien lo que hace y lo debe seguir haciendo, y pienso que lo debe seguir haciendo en términos de competencias genéricas, porque es para todo el país. Mientras que los programas específicos seguiremos hablando de los resultados de nuestros egresados en las pruebas Saber Pro, y es importante que nos midamos con eso, pero empezaremos a medir con una granularidad mucho más pequeña que nos la dan los resultados de aprendizaje. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Bueno, yo había dicho que era la última pregunta, pero creo que nos podemos tomar unos 2 minuticos más
porque encuentro aquí una pregunta que probablemente muchos estén haciendo, entonces desde ese punto de vista considero que podríamos dar paso a la misma. Es válido pensar que puede ser equivalente aspectos de ambos modelos AIBES-CNA y mostrar cruce entre Student Outcomes versus competencias, Performance Indicator versus resultados de aprendizaje. Una de las ventajas de abordar el tema de resultados de aprendizaje, y muchas gracias por la pregunta, Javier, estoy viendo, es que estamos empezando a hablar un idioma que ya es la lengua franca, el idioma común entre procesos de educación superior en otras latitudes. O sea, en otras latitudes, cuando un estudiante va a entrar a un posgrado, le dicen, ¿y cuáles son los resultados de aprendizaje de tu pregrado? Ah, sí, listo, perfecto, sí, estás listo para entrar. O son estos, mira, trabájale a esto y después estás listo para entrar en esto. Entonces, es como una forma común de un lenguaje común. En Colombia estábamos en mora de entrar a ese lenguaje común, de modo que sí nos va a permitir procesos de internacionalización mucho más fáciles. Y podemos avanzar las instituciones que lo quieran hacer hacia acreditaciones internacionales. Entonces, en el caso de AIBET, los Student Outcomes vendrían siendo, o se puede hacer un mapeo con los resultados de aprendizaje, porque si tú ves cómo define AIBET Student Outcomes y como lo definió el 1330, los Student Outcomes son definiciones muy parecidas, lo que el estudiante debe saber al momento de terminar su programa de formación. Los Performance Indicators son más bien los niveles de desempeño que se desea que esos estudiantes vayan obteniendo. Entonces yo más bien haría el mapeo entre Student Outcomes a competencias o resultados de aprendizaje, y los Performance Indicators serían los niveles de desempeño creciente que esperamos que cada programa de manera autónoma va a decidir para los estudiantes en sus procesos de assessment en el tiempo. Entonces es válida, me parece, el mapeo, pero yo sugiero más bien este otro mapeo que te estoy sugiriendo. Bueno, yo creo que ya quisiéramos seguir conversando, ¿verdad, Helmut? Pero creo que los espacios no se acaban con este simposio. Por el contrario, creo que el objetivo nuestro es precisamente ese, abrir muchos más espacios, no necesariamente aquí, solamente con nosotros. Hay muchos más espacios abiertos ya, de hecho, que debemos aprovechar y utilizar para seguir hablando del tema. Entonces, yo te quiero nuevamente dar las gracias por tu participación. Nuevamente creo que ha sido muy claro en tu exposición. Eso es muy importante cuando estamos trabajando con una temática que realmente nos interesa a toda la Academia de Ingeniería, bueno, a la Academia en general del país, pero aquí específicamente estamos reunidos en la Academia de Ingeniería, por cuanto a lo que representa para cada uno de los programas en términos ya, digamos, desde el punto de vista de regulación y lo que tiene que ver ya con temas de acreditación, etcétera. Eso es muy importante, todos entendemos la importancia para nuestros programas de estos aspectos. Entonces, te agradezco mucho tu participación, que has invitado, no solamente para este espacio del simposio, que lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, sino para otros espacios donde vamos a seguir debatiendo el tema. Yo en estos momentos invito a Luis Alberto, el director ejecutivo, Luis Alberto González, director ejecutivo de ACOFI, para la siguiente presentación de la conferencia que tendremos a continuación. Entonces, Luis Alberto, te escuchamos y te invitamos a que hagas la presentación de la siguiente conferencia. Muy buenas tardes ya para todos. Dame un segundo su comité técnico. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludarlos nuevamente en este segundo día del simposio, ya en esta jornada de cierre. Muy contentos de ver los comentarios en el chat de YouTube, ver la participación tanto de Colombia, veo de México, veo de Portugal. Muchas gracias por hacer parte de este cuarto simposio de buenas prácticas de assessment. Como conferencia de cierre, ya para la clausura, desde hace un tiempo hemos venido conversando con CASEI de México y hemos encontrado bastantes coincidencias pues, en todo lo que vienen haciendo allá junto al trabajo que venimos haciendo aquí en Colombia. Y es un gusto presentar a la maestra María Elena Barrera Bustillos.
Ella es la directora general de CASEI en México y pues muchas gracias por acompañarnos. Antes de darle la entrada a ella, daré lectura pues, a unos breves de su hoja de vida. Ella es ingeniera química, especialista en docencia, maestra en educación superior con la especialidad en administración de instituciones y currículum por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es especialista en gestión de instituciones de educación superior y certificada como coordinadora de procesos de acreditación universitaria por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL. Actualmente es directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería CASEI en México, puesto que ocupa desde el año 2014. Es presidenta del Grupo del Trabajo 21001 del Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas de Gestión de Calidad para el proyecto de la norma mexicana para sistemas de gestión para organizaciones educativas pertenecientes al Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. Ante pues, el tema de emergencia sanitaria, pues como cambió tanto nuestro quehacer, ha sido diseñadora de talleres para la capacitación a distancia en distintos temas relacionados con la mejora continua y la acreditación de programas educativos, además de enfocar la asesoría a instituciones de educación superior y la difusión de actividades del CASEI con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, actividades con las que ha logrado resultados notables al llegar a más y más numerosos y variados auditorios dentro y fuera de México, como hoy en esta tarde la tenemos aquí a la maestra Marilena. Ha recibido varias distinciones, entre ellas participante del programa de intercambio Cooperación entre Estados Unidos y México en materia de educación superior, visitante distinguida de la ciudad de Columbus, Ohio, Estados Unidos, y de la ciudad de Veracruz, ingeniera distinguida otorgada por instituciones de educación superior del estado de Veracruz y doctorado honoris causa otorgada por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec en México, que veo también personas de esa institución conectadas en este momento a nuestro canal de YouTube. Entonces, muchísimas gracias en nombre de la Universidad del Norte, de su división de Ingeniería SIDACOFI. Maestra Marilena, un gusto volver a conversar con usted. Buenos días a todos, buenas tardes a lo mejor. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Agradezco mucho a Luis Alberto Diacofi y a la Universidad del Norte la invitación a participar, hablando de las experiencias que ha vivido CASEI y oyendo la conferencia previa y oyendo al doctor David, pues creo que compartimos las mismas inquietudes. Me voy a permitir a compartir con ustedes una presentación para ilustrar la temática de que voy a hacer con ustedes el día de hoy. A ver, vamos a ver la presentación. Aquí estamos, la presentación. ¿Ven la presentación, perdón? ¿Se ve la presentación? Aún no. ¿Aún no? A ver si la tengo aquí abajo. ¿Me permiten un segundito? Porque solamente aquí tengo, a ver, déjame ver si aquí la tengo. Parto. Tengo la presentación aquí. Déjame ver si mi personal técnico me ayuda a compartir esta presentación con ustedes, porque la tenemos, creo que ya está entrando mi personal técnico para compartir con ustedes esta presentación. Si me dan un minuto nada más, por favor.
Un segundo. Sí, Alfonso, ¿me estás ayudando con esto? Bueno, Maestra, si le parece, maestra Marilena, yo tengo la presentación, si quiere la comparto yo. Es que le hice alguna modificación, Okay. pero no importa, creo que está entrando el apoyo técnico de CASEI para ayudarme con este punto. Si no, si quieres... no sé por qué no la... Sí, por favor, Poncho, nada más es para la presentación, por favor. Está abajo, pero no está cargada. Si me dan, por favor, un minuto. Y todo como me lo dijiste, pero no aparecía en la ventana. Sí está abierto mi archivo. ¿Puede checarlo, por favor? Porque me están esperando. ¿Ya la ves? Ahí está la presentación. No aparece. ¿Ya la pudiste cargar? Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí. Okay. Bueno, una disculpa primero que es la primera vez que uso esta tecnología, esta plataforma. Bueno, voy a conversar con ustedes de algunas, tal como me la pidieron, me pidió a Luis Alberto, y considerando mucho de lo que se acaba de comentar, pues a lo mejor hasta contestaría algunas de las preguntas que salieron aquí en el transcurso de la conferencia anterior. Empezaría con una pregunta que desde mi punto de vista se las hicieron el ponente anterior y también la hizo el doctor David. Dime qué y cómo evalúas y te diré qué y cómo enseñas, así qué y cómo aprenden tus alumnos. Es una pregunta que nos debemos hacer todos los profesores, buscando siempre la mejora continua de un programa educativo. Entraré conversando con ustedes que en el sistema actual de evaluación de la educación superior
sobre todo en ingeniería, que es considerada una profesión de riesgo social, es muy importante considerar que el desarrollo de esas competencias de egreso o estos resultados de aprendizaje deben ser evaluados y garantizarle, como bien salió en la encuesta, el compromiso a la sociedad que los estudiantes que egresan de un programa de ingeniería lo han logrado. Pero también es importante, como apareció en la encuesta que presentó el doctor Helmut, es que los profesores seamos conscientes de qué aprendizajes logró el grupo de mis estudiantes que yo tuve bajo mi responsabilidad. Estos son dos aspectos que consideramos que son claves para el caso de CASEI. Es decir, que la evaluación orientada a resultados de aprendizaje es muy relevante en estos tiempos. Pero ahora haremos un poco de historia de CASEI. ¿Cómo CASEI entra al modelo de evaluación centrada en resultados de aprendizaje, o lo que nosotros le llamamos centrada en el logro de los atributos de egreso? Nuestro gran reto empieza en el 2016, cuando ingresamos al Washington Accord como miembro provisional. Ahí se nos planteó que, de acuerdo a la Alianza Internacional de Ingeniería, todo programa de ingeniería en el contexto mundial debería tener una serie de atributos de egreso, y aquí se los pongo de manera rápida, 12 atributos de egreso para ser considerado ingeniero. Entonces, si ustedes revisan los puntos que está en rojo, ustedes podrán ver, debe ser capaz de aplicar todos los conocimientos, no solo de las ciencias básicas, sino de las ciencias de la ingeniería y del área, a la resolución de problemas complejos de ingeniería, entendiendo como un problema complejo un problema en el cual se vean sus impactos en los diversos contextos. Otro de los atributos se hablaba de el diseño como un atributo importante o como una capacidad compleja que debe tener un ingeniero, la capacidad de experimentación y de hacer investigaciones asociadas a la resolución de problemas, el utilizar técnicas y herramientas importantes para la ingeniería, el entender la sostenibilidad y evaluarla, la responsabilidad ética del ingeniero, el trabajo en equipo, la capacidad de gestionar proyectos de ingeniería y buscar el aprendizaje autónomo. Esto es mandato del IEA. Todo programa, todo organismo de acreditación que quiera ingresar al Washington Accord, que es el organismo máximo del IEA que reconoce a los organismos de acreditación de ingeniería, tiene que demostrar que en su proceso de acreditación se evalúan el logro de estos 12 capacidades o resultados de aprendizaje. Es el primer punto que es clave y es por qué el modelo de evaluación centrado en resultados de aprendizaje toma especial importancia en el contexto de México. CASEI estudió estos atributos o competencias o resultados de aprendizaje en un contexto más amplio. Y ahí contextualizó con los modelos europeos y define CASEI 7 atributos, 7 resultados de aprendizaje que debe tener
todo programa de ingeniería. Estos 7 son sustancialmente equivalentes a los 12 que presenta el IEA, la Alianza Internacional de Ingeniería, pero también los 14 que presenta la Unión Europea para el sello europeo. Esto nos permitió, primero que nada, conceptualizar con mucha más claridad el modelo de acreditación de CASEI y orientar nuestros esfuerzos a lograr que los programas mexicanos tuvieran que cumplir en sus diseños curriculares estos atributos de egreso, que es lo mínimo que debe tener un ingeniero para poder tener éxito en el campo laboral. Eso nos hizo hablar de un término que usamos en el Washington Accord, que es cómo demostrar la equivalencia sustancial, es decir, cómo yo desde CASEI demuestro que mis 7 atributos de egreso son equivalentes sustancialmente a los 12 de CASEI, o como un programa de ingeniería mexicano me demuestra que en su perfil de egreso o en las competencias de egreso que presenta hay equivalencia sustancial con los 7 de CASEI y por ende con los 12 del IEA. Es decir, la equivalencia sustancial lo que establece es que a través del proceso formativo, un programa educativo ya incorporó en ese proceso formativo los 7 de CASEI o los 12 del IEA o los 14 de la Unión Europea. Eso es un elemento clave. El Washington Accord te da total flexibilidad en definir tus atributos de egreso, siempre y cuando tú puedas demostrar la equivalencia sustancial que previamente fui comentando con ustedes. Esta es la manera como nosotros, ustedes ven, demostramos la equivalencia sustancial. Aquí ustedes pueden ver los 7 de CASEI con los 12 que establece el Washington Accord y que están listados aquí abajo. Pero no es solamente una tablita, sino hay que explicar cuáles son los componentes que hacen común esa equivalencia sustancial cuando pongo una tachita en este mapa. Esa parte fue un ejercicio de reflexión que CASEI hizo puntualmente antes de abocarnos a aplicar y a pilotear el modelo de CASEI aprobado por el Washington Accord en el 2016. Esto nosotros lo aplicamos empezando a hacer algunas cédulas que permitieran que los programas puedan demostrarnos la equivalencia sustancial. Es decir, ustedes ven que en esta cédula que usamos nosotros dentro del marco de referencia, un aspecto importantísimo es que el programa pueda conceptualizar, hacer una reflexión si su programa tiene esos elementos mínimos que están marcados a nivel mundial para hacer una ingeniería. Y diseñamos estas cédulas buscando facilitar a los programas educativos esta simple reflexión. Aquí ustedes pueden ver cómo hacemos que un programa educativo aquí define sus atributos de egreso, es un ejemplo hipotético, y aquí marca la equivalencia sustancial con los nuestros y aquí establece esa reflexión
ese análisis y esa justificación de por qué mi programa tiene estándares internacionales. Esto también nos llevó a el reconocimiento del sello europeo. Hace un ratito vi una pregunta desde Portugal que habla del sello EURES. El sello EURES es el sello que usa la Unión Europea para reconocer a los programas que tienen el sello. México, a través de CASEI, hizo un programa piloto en el 2016 con el sello europeo y se seleccionaron 6 programas, se piloteó el sello europeo después de haber trabajado todo ese marco y aplicado, y los 6 programas mexicanos obtuvieron el sello europeo. Pero adicional hay una ventaja grande con este sello europeo para los mexicanos. Es que reconoce el sello europeo a través de ANECA toda la acreditación que hace CASEI y solo evalúa a los programas mexicanos los resultados de aprendizaje atribuibles al sello europeo y a la especialidad del programa. Todo lo demás lo reconoce con la mera acreditación de CASEI. Es decir, algo que dijo el doctor Helmut y que dijo el doctor Hessman también previamente, aquí son los principios claves de CASEI. El énfasis en el aprendizaje de los estudiantes, es decir, el énfasis está en los logros de los estudiantes, que le llamamos atributos de egreso, así como esos atributos del egreso se van logrando a través del currículum. Para eso utilizamos distintas metodologías que yo les voy a conversar de manera muy rápida, pero que nos han dejado muchísimas enseñanzas. Coincido previamente lo comentado, se requieren procesos muy sistemáticos, periódicos, para monitorear, evaluar y mejorar, y que esos procesos deben ser colegiados, deben ser formados por el grupo de profesores en los cuales hay una ruta que nos lleva a ese resultado de aprendizaje. Colegiados, no necesariamente tienen que ser de un área del conocimiento, porque cuando hablamos de resolver problemas complejos de ingeniería y hablamos de que el impacto social, el impacto económico y ambiental es importante para entender e identificar un problema complejo, estamos hablando de otros ejes del programa de ingeniería en el cual deben participar los grupos colegiados para hacer esa reflexión. En los procesos, bien se dijo, deben ser sistemáticos, deben ser continuos y deben promover la mejora continua. Es decir, la innovación, la reflexión, la producción educativa y llevar por ende a la mejora, que puede ser desde algo muy sencillo como mejorar la consistencia interna al interior de un curso, o sea, lo que se llama la alineación constructiva, o llevarnos a un rediseño curricular, pero siempre caminar hacia la mejora continua. Estos son los principios claves que tiene el marco de referencia de CASEI. Es decir, hay ciertos elementos que cuando hablamos de la evaluación orientada a resultados de aprendizaje debemos considerar. Este tipo de evaluación debe ser coherente, o sea, debe diseñarse en estrecha y de manera paralela con el contenido y las actividades de aprendizaje. Se debe buscar lo que se llama alineación constructiva,
debe ser compartida por todos los actores. Los más importantes en esta tarea son los profesores y las autoridades de las instituciones educativas. Debe estar contextualizada y las actividades de evaluación deben ser significativas para los estudiantes y lo más posible ser acercada a los escenarios reales. Debe ser continua, debe ser criterial, es decir, debemos tener criterios de referencia para determinar esas capacidades propuestas. Debe ser dialogada, esto se comentó en la conferencia previa. Debe ser diversificada, también se comentó previamente que debe haber un cúmulo de instrumentos que pueden ser cualitativos, cuantitativos, una diversidad, y la heterogeneidad de los instrumentos nos lleva a mejores resultados de aprendizaje. Debe ser formativa, previamente ya se comentó, debe ser integral, también ya se comentó, debe estar integrada para que podamos contestar las preguntas de qué tanto aprendieron nuestros estudiantes, qué debilidades encontré en mi curso, qué problemas o brechas encuentro en la alineación hacia los resultados de aprendizaje. ¿Qué pasa con los cursos que no le aportan nada a los resultados de aprendizaje o al perfil de los estudiantes? Esos cursos los debo eliminar, los debo mejorar, ¿qué hacer con ellos? Es decir, todo nos lleva a pensar en una alineación hacia los resultados de aprendizaje que se definen por el mismo programa educativo, sin olvidar que debes considerar lo que a nivel mundial se ha declarado para que sea un programa denominado ingeniería. Y tenemos las fuentes que son el IA, la Alianza Internacional de Ingeniería, la Unión Europea, y estos mecanismos son ampliamente compartidos con todos los países del mundo. Esto hace que sea transparente la evaluación. Y llegamos al término que bien se discutió hace un rato. La evaluación de resultados de aprendizaje, bien se dijo, se hizo, hay que hacer un assessment y para verificar si se están alcanzando estos resultados por los estudiantes. Pero entonces hubo una pregunta que hicieron previamente. ¿Qué pasa si mi modelo educativo, mi programa, no está definido de acuerdo a resultados de aprendizaje o no está definido por competencias? Siempre tenemos 3 insumos relevantes que nos marcan cuáles son los resultados de aprendizaje esperados en un programa, que son cuando declaramos qué esperamos lograr de mi estudiante al final de un programa, en el objetivo general de ese programa, cuál es el perfil del egresado que esperamos, que lo puedo definir como competencias, como atributos o como conocimientos, habilidades y actitudes. Y también hay un elemento adicional que hay que considerar: el modelo educativo y la misión institucional, que debe permear a todos los programas educativos. Estos son los elementos que guían la definición de esos resultados de aprendizaje del programa educativo. Para eso nosotros hicimos, ustedes lo van a ver más adelante, un documento de apoyo para las instituciones que guíen a las instituciones cuando están haciendo ese cambio, esa modificación.
consideramos elementos claves para nosotros. Y lo voy a representar, bien dijo Helmut, como somos los ingenieros, de manera gráfica. Entra un aspirante a un programa de ingeniería, entra al proceso formativo, obtiene como resultado de la formación los atributos de egreso, resultados de aprendizaje declarados por el programa educativo, se inserta al campo laboral y tenemos que medir su impacto. Para nosotros ese impacto le llamamos objetivos educacionales. Es medir en qué grado el estudiante al ingresar al campo laboral y dejarle un tiempo para que el estudiante se pueda insertar en el contexto, está logrando esa visión de éxito que definió el propio programa con apoyo de los distintos grupos de interés, y es el papel relevante de los empleadores, de los egresados y de los colegios profesionales. Esto nos permite tener una congruencia clara para por qué tenemos que hacer esa relación entre los atributos de egreso o resultados de aprendizaje y nuestra visión de éxito, que Casey le llama objetivos educacionales. Es decir, para nosotros esto lo representamos de esta manera. Es decir, tenemos un plan de estudios en el cual hay un montón de cursos. Este conjunto de plan de estudios se orientan y se alinean a los resultados de aprendizaje definidos por atributos de egreso. Estos atributos le dan las capacidades a nuestros egresados para insertarse al campo laboral y medir 5 años después el logro de estos objetivos educacionales. Esta gráfica relaciona para Casey y para las instituciones la importancia de utilizar estas terminologías y apoyarlos en ese cambio profesional, en ese cambio en su paradigma. El marco del Casey, ustedes podremos ver cómo entonces toma en cuenta estos elementos. Tenemos el plan de estudios con los actores, que son los estudiantes y el personal académico, y esto nos lleva a ver en qué medida se están logrando los resultados, en qué escenarios. Y acá entra la infraestructura y el equipamiento y los procesos que nos permiten a nosotros operar adecuadamente el plan de estudios. El marco de referencia que usamos en Casey, orientado a resultados de aprendizaje, considerando a los actores, estudiantes y personal académico como aquellos que van a hacer esa valoración, que van a estar pendientes de hacer esa reflexión y promover esa mejora continua del programa educativo. El modelo de Casey solamente, como ustedes si cuentan los cuadritos, tiene 30 indicadores. 30 indicadores en los cuales 2 de los criterios tienen alto impacto en los resultados del aprendizaje: el plan de estudios y la valoración y mejora continua, en el cual pudieran ver ustedes cómo los indicadores son: se está logrando esa visión de éxito, se están logrando los resultados de aprendizaje, se está apoyando las trayectorias escolares, como el programa, todos aquellos hallazgos los incorpora en un proceso sistemático de ciclos completos de mejora continua. Este es el marco de referencia
de CASEI, en el cual el énfasis está en el aprendizaje y mejora de los estudiantes. Este marco de referencia que nosotros ponemos a su disposición tiene como eje la centralidad de los atributos de egreso. Es decir, como les mostré, el centro está en los atributos de egreso. Pudiéramos representarlo así. El plan de estudios permite desarrollar con apoyo de los distintos profesores los atributos de egreso. Estos atributos de egreso tenemos que ver en qué medida se están desarrollando, qué áreas de oportunidad se nos van presentando y si se están logrando al final de un proceso formativo. Todo esto nos lleva a la mejora continua con participación de un trabajo colegiado de los profesores y los estudiantes y haciendo un análisis de los escenarios que es la infraestructura y equipamiento, así como todo el soporte institucional para lograr estos atributos de egreso comprometidos con los estudiantes, los padres de familia y la sociedad en general. Este es el esquema que nosotros tenemos para evaluar. Los atributos de egreso del programa de ingeniería para nosotros tienen diferentes fuentes, como yo les dije. El perfil de egreso del programa, también respondiendo una de las preguntas que apareció, el objetivo del curso y el modelo educativo institucional, como previamente les dije. Y esto nos lleva a definir los distintos atributos o resultados de aprendizaje de un programa educativo. Esta es la filosofía que hemos estado discutiendo con los programas desde el 2016. Pero esto también implica que la evaluación de resultados de aprendizaje nos da tres fuentes de mejora continua. Uno, la acreditación de programas educativos, donde se nos señala a los programas las áreas de oportunidad desde una visión externa. La segunda es la evaluación del aprendizaje que hacemos los profesores de manera colegiada o de manera individual desde nuestro curso o desde la ruta que nos lleva al logro de los resultados de aprendizaje. Y una tercera es que dependiendo del grado de los hallazgos, nos puede llevar a una evaluación curricular con diferentes niveles. Es decir, hay una mejora permanente hacia el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, la pregunta que se me hizo y que me comentó Luis Alberto, y es el nombre de él. Entonces, está muy bien toda la teoría que ya me platicaste, pero ¿qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Y aquí voy a decir qué estrategias hemos utilizado para CASEI. La primera estrategia es el proceso formativo de las instituciones. A las instituciones se les ha dado procesos formativos a través de cursos y talleres en los cuales se identificó previamente sus necesidades y que las convertimos en cursos y talleres formativos. El primero de ellos es un curso-taller que le llamamos Evaluación de Atributos de Egreso e Instrumentos de Medición, que está centrado en esa centralidad que vimos de todo el plan de estudios hacia el logro de los atributos de egreso. En ese taller, en el cual tenemos pues entender esas bases conceptuales para entender qué es un atributo, un resultado de aprendizaje,
cuáles son los distintos instrumentos que se pueden utilizar, cuáles son pertinentes, cuáles tienen validez y confiabilidad para considerando el objetivo del curso. Todo eso se discute, así como utilizar 3 herramientas que consideramos indispensables para todos los profesores y que son parte también del marco de referencia de CASEI. Estoy hablando del mapeo, las progresiones del aprendizaje y la alineación constructiva. Nuestra pregunta siempre es, ¿nuestros egresados logran los aprendizajes que declaramos en los atributos de egreso de nuestros programas educativos? Y esto nos ha llevado a analizar en esos talleres 3 herramientas. La primera herramienta es el mapeo consciente, el mapeo reflexivo, el mapeo colegiado, que permite hacer una reflexión conjunta de cómo los distintos cursos se van alineando para el desarrollo y logro de un resultado de aprendizaje o un atributo de egreso. La segunda herramienta que usamos son las progresiones de aprendizaje. Es muy importante porque todos somos ingenieros, no somos pedagogos o no tenemos una formación en docencia, pero sí es indispensable definir qué estamos entendiendo en un proceso formativo como progresiones de aprendizaje y qué debemos cuidar en esas progresiones. Y la tercera herramienta es lo que le llamamos alineación constructiva, es decir, la relación estrecha que debe haber entre lo que yo quiero lograr de mis estudiantes al final de un curso, los resultados de aprendizaje que yo le pido, su relación con los instrumentos de medición que utilizo para evaluar esos resultados de aprendizaje y la congruencia con las diversas estrategias metodológicas o técnicas que uso para llevarlos al logro de esos resultados de aprendizaje. Estas 3 herramientas para nosotros es parte del proceso formativo que participan las instituciones de educación superior mexicanas. Es decir, todo esto con base en apoyar de manera más estrecha a las instituciones en la evaluación de los resultados de aprendizaje. El mapeo del aprendizaje, es decir, que mapeamos y decimos que mapeamos a nivel de cursos y a nivel curricular. Previamente, en una respuesta del doctor Helmut, también comentó esto. Mapeamos los objetivos de aprendizaje, el aporte que le hace cada curso a uno o varios de los atributos de egreso o resultados de aprendizaje, cómo priorizamos esos aportes, cómo evidenciamos que esos aportes verdaderamente existen, cómo utilizamos las distintas estrategias de evaluación y cómo identificamos en esa reflexión conjunta esas mejoras que pudieran darse para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto también nos hace ver que a nivel curricular también tiene un impacto, porque tenemos que permear a nivel curricular esos principios del mapeo, es decir, cuidar que hayan progresiones correctas de aprendizaje, una alineación hacia los atributos de egreso, que todos los cursos tengan algún aporte al perfil del egresado o a los resultados de aprendizaje, que no hayan huecos, incongruencias o problemas y
a partir de lo que se identifique, se puedan hacer mejoras continuas. Es decir, el mapeo nos da muchísima información a nivel de cursos y a nivel curricular. Y esa es la filosofía que maneja CASEI como una estrategia. Y después analizamos también las progresiones del aprendizaje que pueden ser de varios niveles, utilizando diversas taxonomías, como buscar que esa progresión del aprendizaje se visualice y se comprenda colectivamente en el proceso formativo, que no haya individualismos en los profesores, sino que cada uno podamos identificar con claridad el nivel de aporte que hacemos desde nuestro curso a un resultado de aprendizaje o a un atributo de egreso. La parte importante es poder tener como base para la progresión del aprendizaje es si mi objeto de evaluación es la resolución de problemas de ingeniería. Lo primero que tengo que hacer es conceptualizar qué quiere decir resolver problemas complejos de ingeniería. ¿Qué es un problema complejo? Una vez conceptualizado, entonces yo puedo ver el aporte de los distintos cursos en la ruta que se define en el mapeo. Y ahí intervienen muchos elementos, como es la experiencia de las mejores prácticas de los docentes, las experiencias de aprendizaje de nuestros egresados, testimonios de profesores, experiencias de profesionistas destacados. Y aquí empieza a ser muy importante la aportación de los grupos de interés externos. Y esto nos lleva a la tercera herramienta, la alineación constructiva. La alineación constructiva, entendida como una herramienta que busca la congruencia entre los resultados de aprendizaje esperados, los ambientes y condiciones de aprendizaje y los instrumentos de evaluación. Y eso contribuye a la integración curricular y, por lo tanto, es muy importante buscar siempre la alineación constructiva al interior de nuestros cursos. Aquí ya les comenté previamente la importancia del trabajo colegiado, etc. Trataré de representarlo gráficamente y no por texto. Los estudiantes construyen sus propios aprendizajes a través de las actividades de aprendizaje apropiadas que debe diseñar el profesor. Así construimos, los estudiantes construyen su aprendizaje. Pero esos están guiados por los resultados de aprendizaje esperados que declara el profesor en su curso, que le pide a los estudiantes como producto de su curso, que deben estar predefinidos por esos aprendizajes y diseñados para producir esos resultados de aprendizaje. Y esto también nos permite, a partir de eso, diseñar lo que hacemos en los cursos, es definir los criterios de evaluación que van a conducir a una puntuación final del curso. Esos criterios de evaluación son usados para diseñar la estrategia evaluativa que debe de estar alineada a esos aprendizajes. Por lo tanto, la relación entre cómo aprenden, qué productos le pido al estudiante, qué instrumentos uso para su evaluación, nos permite el ciclo completo de la alineación constructiva, pero también nos permite identificar algunos aprendizajes no considerados, llamados emergentes, que retroalimentan el proceso.
A eso le llamamos, Casey le llama alineación constructiva. Aquí podemos ver a manera de ejemplo cómo le hacemos. Ahí tenemos algún curso integrador para aprendizaje avanzados. Puede requerir tener evaluación formativa, ser en forma de seminario taller, propiciar un aprendizaje cooperativo. Y aquí ustedes pueden ver los productos de aprendizaje, el proceso de aprendizaje y los instrumentos de medición. Con base en eso, hacemos alineación constructiva. El alineamiento constructivo gráficamente es esto. Es decir, la relación entre las actividades de aprendizaje, los objetivos, los procesos evaluativos, se llama alineación constructiva. La alineación constructiva lo que percibe es esa relación estrecha que nos permite la valoración al interior del curso si se está logrando lo que le comprometimos al estudiante o si el grupo está logrando en su conjunto esos resultados de aprendizaje comprometidos con el programa. En caso de no lograrlo, es una oportunidad de mejora continua al interior del curso, de su alineación con los resultados de aprendizaje, porque impacta al generar brechas si está en la ruta que nos lleva en el mapeo hacia el logro de un resultado de aprendizaje. Es decir, mejora continua. Esto adicionalmente, después de estar trabajando grandemente con los profesores de las distintas instituciones, nos ha llevado a formular un programa de talleres asociados a buscar ese cambio de paradigma entre las instituciones de educación superior. Desde el programa general que analizamos el marco de referencia de Casey y la autoevaluación con apoyo de la rúbrica que usamos de calificación disponible para los profesores, hasta el taller que previamente les dije de evaluación de resultados de aprendizajes, a través de también otro taller que vimos como una clara necesidad para ver, evaluar capacidades complejas, que es la de rúbricas para la evaluación de aprendizajes en un programa de ingeniería. Adicionalmente, los cursos capstone o cursos integradores que son indispensables para ingeniería. Y una parte relevante que también vemos como una buena práctica, vimos la importancia de apoyar a los profesores líderes y a los responsables de coordinar los procesos de evaluación y los programas educativos, de darles herramientas de gestión y liderazgo para conducir los procesos de evaluación. Es decir, hemos diseñado una serie de talleres, todos en la modalidad de seminario-taller, en la cual tenemos una parte grabada, pero las 2/3 partes del tiempo es discusión para construcción del aprendizaje de los participantes. También una parte importante es la ruta que los lleva a la evaluación de los atributos de egreso. Nosotros ejemplificamos aquí cómo pedimos en las cédulas, cómo ayudamos a las instituciones a construir esas rutas. Ustedes pueden ver, si acá hablamos de un atributo, aquí están los cursos que le aportan al atributo los resultados de aprendizaje y los instrumentos de medición. La columna que faltaría
sería la de valoración. Y es el análisis y la reflexión de esos productos de aprendizaje evaluados con esos instrumentos de evaluación que nos permitan inferir si se está logrando o no se está logrando. Esta parte para nosotros ha sido muy relevante apuntalar y ejemplificar con las diversas instituciones para ayudarlos en este proceso de cambio. Es decir, si esto nos lleva a hacer como un mapa conceptual o un proceso de preguntas que tiene que hacerse un programa para verificar el esquema que yo les di. Y entonces aquí ustedes pueden ver que yo tengo que verificar si se lograron los objetivos educacionales, si se lograron los atributos de egreso, si no se lograron, la valoración nos lleva a una revisión, ya sea del curso, una mejora del curso o una mejora del currículum, y también nos lleva a cuidar la alineación constructiva al interior del curso. No quiero detenerme aquí porque realmente esto es muy específico para como herramientas que usamos en CASEI para ayudar a las instituciones en su camino hacia el assessment y a la evaluación de resultados de aprendizaje. Maestra María Elena, nos quedan 5 minutos. Sí, claro, claro. Y lo importante es que todos los talleres requieren una actividad integradora y hemos identificado errores más comunes. Muchos de ustedes ya comentaron los errores comunes. Se sigue un mapa, no se hace la reflexión, no se mide correctamente, los hallazgos no están alineados, etc. Son errores comunes que pasan en este mapeo. Aquí nada más quisiera a título, nada más para que lo vean, el número de asistentes que hemos formado en este último periodo, en este periodo de docencia de emergencia, más de 5,000 personas. La segunda parte es un documento de apoyo para las instituciones. No me voy a referir, es un documento de apoyo que da respuesta a todas las preguntas que yo hice. La tercera es ayudar mediante las cédulas, que es lo que yo les fui mostrando. La cuarta estrategia es la asesoría y acompañamiento a las instituciones de educación superior. Y por último, yo quiero terminar diciendo, la alineación de los atributos de egreso nos ha ayudado a la mejora sustancial de los programas educativos y a entender esa cultura de mejoramiento, como bien se dijo en la conferencia anterior, a crear un evento, un grupo colegiado, un lenguaje común entre los profesores, a fortalecer liderazgos académicos que orienten al cambio, a una comprensión más amplia de esta metodología, pero lo más importante, a involucrar a los profesores en este cambio, a cambiar la cultura de evaluación de los profesores, a involucrarse en este trabajo que nos lleva entonces al involucramiento tanto de los sectores internos como externos en la mejora del programa educativo. Pues sin más, muchas gracias. Maestra María Elena, muchísimas gracias por su excelente disertación. Pues nos permitió en tiempo récord conocer el maravilloso trabajo que desde CASEI se viene adelantando, un maravilloso ejercicio, sin duda, de aseguramiento de la calidad que se trabaja desde México, con un compromiso muy grande. Yo creo que, a pesar de que en Colombia, aquí pues, una cosa importante para mencionar es que en Colombia tenemos un sistema público, ustedes son un órgano privado,
pero el fin es el mismo. Eso obviamente trae algunas ventajas y desventajas que hemos tenido la oportunidad de charlar internamente, pero que sin duda pues el camino hacia la calidad es muy importante. Entonces yo creo que hay un camino por recorrer, hay mucho por aprender, y quiero dejar pues un mensaje final que yo creo que es muy importante para todos los participantes en este momento, es el hecho de que tenemos ya la experiencia en América Latina, que no estamos simplemente adaptando algo que pues alguien nos trajo, sino que nosotros mismos estamos generando esa capacidad de tener un sistema de aseguramiento de la calidad que nos garantice tener ingenieros pues, del mejor nivel. Yo creo que en nuestro país, tanto y como en México, hacemos las cosas bastante bien, pero estas herramientas lo que nos contribuyen es a mejorar y hacer las cosas muchísimo mejor y ponernos en sintonía con el mundo, que lo que estemos hablando aquí en Colombia se sienta igual cuando estemos en México o en Estados Unidos o en Europa o en Asia. Entonces, sin duda, tenemos una grandísima oportunidad. Maestra María, para mí es un gusto completo haberla tenido. Es la primera vez que en ACOFI tenemos una participación de CASEI como ponente. CASEI ha sido nuestro invitado pues, en asistencia, siempre había estado, pero esto pues yo creo que marca un hito histórico en nuestro quehacer desde ACOFI, desde la edición de Ingeniería de la Universidad del Norte. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su disertación, por acompañarnos. Espero que sean muchísimas veces. Creo que pues tenemos varias cosas por hacer y espero que prontamente las logremos canalizar tanto con ustedes como CASEI, como con ANFEI, que es nuestra entidad equivalente en México. Entonces, le invito, pues, maestra María, pues, a un comentario de cierre para que, por favor. Sí, pues primero que nada, yo agradezco mucho la invitación. Luis Alberto y Amparo, muchas gracias por la invitación. Queríamos dejarles a través de la experiencia que hemos vivido ya 5 años y que, bueno, cuando hablamos de la experiencia de México, estamos hablando de más de 3 millones de estudiantes matriculados en programas de ingeniería, más de 5,000 programas de ingeniería, y esto también se nos convierte en un gran reto como país. Entonces, eso para nosotros ha sido clave. Muchísimas gracias. Pues, ingeniera Amparo, pues iniciamos nuestro cierre de este cuarto simposio. Doctora Medina, espero que nos acompañe aquí estas palabras de cierre en nombre de ACOFI. Estamos muy contentos de estos 2 días de actividad. Creo que lo que se está viendo en el chat de YouTube pues, es muy especial, muestra, yo creo, la calidad del evento. Creo que pues año a año hemos pues, procurado innovar. Bueno, el año pasado forzosamente innovamos hacia la virtualidad. Este año la mantuvimos. Quizás hace un año, cuando estábamos haciendo esta misma clausura, nos acordamos, bueno, quizás nos veremos el próximo año. Afortunadamente, pues no pudimos estar cerca. Aunque aquí a mi espalda tengo al río Magdalena en Bocas de Ceniza, una muy bella vista desde la Universidad del Norte. Espero que el próximo año, en el 5º simposio, que ya me voy adelantando, pues podamos tener una dinámica, no sé, híbrida, y pues seguramente con la maestra Medina decíamos, bueno, podemos tener una jornada simultánea tanto en México como en Colombia para mostrar esto a la Unión de América Latina que tanto necesitamos. No solo eso. Creo que aquí la experiencia de CASEI, si le sirve, la pongo a disposición también de Colombia. Muchísimas creo que gracias. Es un aspecto relevante. Claro que sí. Parte del compromiso es toda esa cercanía, obviamente, pues, con el CNA, que sé que ya la tienen, pero digamos, fortalecerla y seguramente podemos hacer cosas muy interesantes. Este es un punto de partida y eso me alegra mucho. Así que, maestra Marilena, muchísimas gracias a los invitados que se encuentran desde México. Esperamos darles noticias muy pronto de una mayor articulación entre CASEI, ANFEI y ACOFI en los próximos días, y es un gusto completo. Cierro finalmente invitándolos en nombre de ACOFI a nuestro Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, que en exactamente un mes estaremos dando inicio. Estamos en ACOFI de una apuesta interesantísima de la participación de mujeres en ingeniería. Me alegra cerrar esta jornada con 2 mujeres ingenieras que quizás hace un tiempo miraba una foto que puso su presentación, doctora Marilena, y usted era la única mujer.
Eso cada vez tiene que ser diferente y trabajarlo. Entonces me alegra mucho que usted, directora de CASEIS, aquí nuestra directora académica de la División de Ingeniería de Universidad del Norte, hagan fuerte presencia, y eso en nuestro encuentro ACOFI 2021 es lo que mostraremos. Esperamos contar con su participación. Estamos en un ejercicio impresionante desde la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, y cordialmente invitados, y a todo nuestro quehacer. En el chat he visto que han preguntado por las presentaciones. Las conferencias magistrales están todas en el canal de YouTube de la Universidad del Norte. Pueden visitarlos y compartirlos cuando consideren. Y pues muchísimas gracias. Nos queda pendiente una cosita que en general para comentar, porque siempre que tenemos el evento presentamos nuestro libro de buenas prácticas, pero ella les va a contar cómo vamos este año. Entonces, muchísimas gracias y un gusto desde ACOFI haberlos acompañado en este ejercicio. Me correspondió este año, afortunadamente, estar desde Barranquilla, pero espero que el próximo año estemos juntos muchas más personas y ojalá estemos simultáneamente entre Colombia y México. Luis Alberto, gracias. María Elena, muchísimas gracias. Realmente muy buena presentación. Creo que ha contribuido todavía más a este propósito que nosotros hemos tenido con este evento. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, María Elena. Nuevamente, un agradecimiento muy especial a Luis Alberto en representación de ACOFI. ACOFI realmente ha apoyado muchísimo este evento desde la primera versión. Ha sido muy importante y realmente muy valioso para nosotros, División de Ingeniería de la Universidad del Norte, el apoyo de ACOFI. Y pues, por supuesto, creemos que vamos a seguirlo teniendo en las versiones posteriores, que las seguiremos haciendo, pues, digamos, en el marco de lo que denominamos la Semana de Ingeniería, que en el mes de agosto del año entrante sería, ¿qué día, Luis Alberto? ¿Me ayudas con las fechas, por favor? 18 y 19 de Creo agosto que 18 y 19 de agosto. 2022. Sí, sería el jueves y el viernes de esta semana. Bueno, no sabemos si estemos en formato remoto o volvamos a la presencialidad, ojalá, o sea un formato híbrido. Yo creo que de aquí en adelante va a ser híbrido para poder dar cabida a toda la demanda que estamos teniendo, a todo el interés, a toda la expectativa que ha despertado este evento. Pues esperamos que realmente con todas las conferencias y con las otras actividades que se han desarrollado, tales como los talleres en el día de hoy, el Ajón Café, y también la posibilidad que tuvieron algunos colegas nuestros de presentar su trabajo, pues podamos contribuir al desarrollo, pero sobre todo a la discusión y al análisis de esta temática que nos es propia y nos es vital para nuestro ejercicio cotidiano de la docencia en los diferentes programas o escuelas de ingeniería, no solamente de Colombia, sino en muchos países latinoamericanos. Bueno, yo quisiera acompañar a Luis Alberto en la invitación para la reunión de ACOFI, que realmente es muy importante para la Academia de Ingeniería del país. Esperamos estarlos acompañando, esperamos que muchos de ustedes nos estén acompañando, y también decirles que hacia probablemente finales, no tenemos la fecha estipulada, pero esperamos que no se vaya a finalizar el año sin haber hecho el lanzamiento oficial de nuestra publicación, que hoy realmente hicimos un prelanzamiento con la actividad de la Ajón Café. Entonces, pues también ese otro resultado, es otro esfuerzo que estamos haciendo para contribuir con la discusión de este tema en el país. Yo diría que no me queda más nada que agradecerles a ustedes su asistencia. Como les decía Luis Alberto, las conferencias las vamos a tener en el canal académico de YouTube de la universidad. Y bueno, también les vamos a estar enviando una evaluación del evento, pues que ustedes entenderán que contribuye mucho para poder tomar sus opiniones, sus comentarios, la retroalimentación que nos des y todo, pues buscando siempre el mejoramiento del evento para las próximas versiones. Yo diría que ya no nos queda más, sino por dar oficialmente cerrado el evento. Y bueno, esperamos vernos en el mes de septiembre en la reunión de ACOFI y el año entrante nuevamente en el mes de agosto en la quinta versión del simposio, que como les digo en este momento todavía no sabemos en qué formato va a ser, pero nos estaremos encontrando de nuevo. Entonces, gracias a todos y bueno, una feliz tarde y un feliz fin de semana para todos. Chao, que estén muy bien. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar.
No olvides suscribirte a nuestro canal.